Bienvenidos, queridos migrantes o futuros migrantes, al proyecto de retos del migrante hispano. Querido compañero, Faz de Dios, bienvenido. Gracias, aquí estamos un día más. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy hablaremos de sacar vuestras libretas para tomar notas y fechas, porque hablaremos de la breve historia de la migración en Japón. Por allá en 1973... Espera. Antes de empezar con esto, ¿vale? Esto tiene un porqué. El porqué es muy importante. Sí. ¿Y por qué? Nunca mejor dicho, ¿no? Lo que vamos a tratar en el episodio de hoy, en este capítulo, es por qué Japón tiene, en este caso Japón, tiene esta cerrazón hacia el inmigrante, de dónde viene y pues cuál va a ser la última consecuencia y el cómo nos va a afectar a nosotros como migrantes cuando vengamos. Para poder entender las situaciones cotidianas en las que nos vamos a ver envueltos al estar aquí como migrantes trabajadores, van a venir de una sucesión de eventos históricos y de eso es de lo que vamos a tratar hoy. No simplemente breve historia de la migración, sino por qué vamos a ser tratados de esta manera y vamos a tratar de entender, de dónde viene todo esto, ¿no? Ahora sí, por favor, vamos a entrar al tema. Ahora ya me vas a dejar ahí empezar con las fechas, así que empezad a apuntar fechas. No, hombre, correcto. La historia, conocerla, nos ayuda a entender mucho por qué actualmente se dan ciertas cosas. Y cuando el humano entiende el por qué, la lógica, más o menos te relaja bastante. Saber por qué son así, por qué es así, ¿no? Japón, ese gran país ahora con una prosperidad económica impresionante, o al menos, muchos dicen que está a punto de caer y estoy de acuerdo con ellos. Pero desde luego, ¿qué recursos tienen? En eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Bueno, lo que nos sorprende cuando vemos la breve historia de la migración en Japón, que resumido aquí he extraído de varias fuentes en esta investigación, vemos que Japón ha sido un país emisor de migrantes, o sea, esos que envía activamente migrantes, que el gobierno hace, oye, vete fuera, que tienes que educarte y volver. Y fue país emisor hasta 1973. Había medidas gubernamentales muy activas para que los japoneses salieran de su patria. Impresionante, ¿no? Bueno, en esta breve historia vamos a dividir la historia de migración en Japón en 4 periodos. El primero es el periodo de aislamiento. Puertas cerradas. El segundo es el periodo emisor. Hay que salir a formarse. El tercer periodo es el de los retornados. Oye, que ahora volvemos, que habíamos ido y ahora volvemos. Y por último, y en el que tú te encontrarás, es el periodo receptor, que se convierte en una, entre comillas, nueva potencia de migrantes, como algunos en el periódico cacarean, pero desde luego que no es así, ¿no? Estos 4 periodos. Vamos entonces a entrar a describir cada uno de ellos y al final debatiremos, te pediré tu opinión acerca de, oye, si tiene sentido que sigan esta política migratoria o no. El periodo de aislamiento. Japón, antes de ser un único país unificado con un solo gobierno central, estuvo dividido en muchos reinos hasta el siglo XVII. Unos 3 grandes líderes militares lograron unificar el país con una política que prohibía la entrada e intercambio con extranjeros en todo el país. El país estaba cerradísimo. Desde el año 1603 hasta 1868 no solo estaba cerrado a cal y canto, y sí que había comercio con población no japonesa, pero ocurría en puertos o en islas que estaban fuera del país y lo hacían con holandeses. Y únicamente había un intercambio comercial. Bueno, entre 1603 y 1868, después de haber pasado por cientos de años de constante convulsión, ¿no? Política, guerras entre cada uno de los clanes, después de haberse unificado, pasó 200 años de aislamiento absoluto. O sea, no tenían ningún interés, nadie vagaba por el país con otra cara distinta, ni siquiera embajadas ni nada, ¿eh? Y eso es impresionante. Y además, los líderes no eran políticos, que conocemos, eran militares. La gestión de Japón ha sido siempre militar. ¿Qué significa militar? Significa que lo que le interesa a los militares son 2 cosas. Saber que algo es mío, lo controlamos con muchas armas y con una fuerza, evidentemente. Y segundo, pues rivalizar con el resto, que no haya nadie que nos putee, básicamente. Así que están como muy centrados en proteger lo que es suyo y no tanto en establecer medidas. Y ahí nace toda la cultura que conocemos hoy de Japón, ¿no? Porque gracias a que por fin se unificó el país, empezó un periodo de paz y prosperidad cultural y hizo que aquí aparecieran los samuráis, los guerreros, este tipo de historias y novelas que hoy en día alimentan. Por ejemplo, los ninjas se crearon en esta época,
y un montón de relatos, ¿no? Porque la gente pues no tenía nada que hacer y se pasaban el día pues escribiendo y disfrutando del teatro y nuevas artes, ¿no? Sin embargo, en 1860 Japón cambia drásticamente su situación política interna y se inicia la modernización. Aquí entraríamos en ese periodo emisor. El país abre sus fronteras con el nuevo gobierno de la era Meiji en 1868, presionado por la posible colonización de potencias imperialistas. Aquí vienen los barquitos de Perry, que se llaman así. Y los barquitos negros se les llaman así. Y de hecho en el japonés se dice Kurofune, que significa que viene amenaza. Y se ha mantenido en el idioma actualmente, voy a decir, amenaza es barcos negros. ¡Perry! Llegaron a las costas japonesas con sus barquitos y decían, o te abres o os abrimos. Y eso dijeron. Y dice, como volvamos en 4 o 5 años y no estéis dispuestos a hacer comercios con nosotros, os vamos a abrir el país a cañonazos, colega. Y empezaron los japoneses, ¿qué está pasando? Hubo una guerra civil interna, la parte oeste de Japón se fue hacia el este, los Satsuma y tal, empezaron a guerrear entre ellos, que hay que cambiar, los que no querían cambiar, y ahí nace el Meiji, el gobierno de Meiji, que es cómo terminan con el gobierno feudal ante la amenaza, los barcos negros de Perry, de ser colonizados. Y encima iban viendo cómo iban cayendo, ¿no? El bloque de China se lo iban repartiendo, como dicen los japoneses, como un melón. Venía Francia, venía España, ¿no? Con las Filipinas. Estaban diciendo, a ver, que me lo quitan las manos, que me lo quitan las manos. A la mayoría os sonará esta época porque es en las que se desarrollan mogollón de animes, de mangas, ¿no? En esta época de transición. Sí, hay un montón de manga y literatura de esta cultural, subcultural. Bueno, en este momento el gobierno cambia drásticamente, hay una guerra interna y tal, y entonces deciden terminar con el tema feudal o todo lo que estaba establecido y meterse en una carrera militar, científica, capitalista. El objetivo que tenían era ponerse a la altura de las potencias occidentales y superarlos. Era ese el lema que tenían. A la misma altura y superarlos. Entonces ahí adoptaron el modelo del emperador y todo eso que antes no estaba. Y bueno, todo terminó en lo que ya conocemos, que son bombas atómicas cayendo en Hiroshima y Nagasaki y muchas bombas incendiarias en Tokio. Entonces, todo esto terminó bien y mal, no sé, es historia, ¿vale? Es lo que ocurrió, yo qué sé. Pero de ahí surgieron ciertas circunstancias que hicieron que la migración también cambiara y tomara otros rumbos. En este momento, la población de Japón en 1872, atención con este dato que es importante, ¿de cuánto era? Porque nos sorprende, ¿eh? Hablamos tan solo de 34-35 millones de japoneses. Es y casi actualmente una cuarta parte de lo que tenemos ahora. Y hablamos de un periodo de hace 150 años. En 100 años Japón pasó de 35 millones a 126. Actualmente es 123 porque va descendiendo. O sea, un crecimiento exponencial increíble motivado por toda esta carrera militar. El gobierno promovía, animaba a los japoneses a tener hijos como conejos. Pero claro, toda esta etapa tan convulsa de cambios, pues hizo que se modificaran bastante los estratos sociales, ¿no? Es decir, es cierto que ahora tenemos un nuevo gobierno, nos capitalizamos, pero ¿qué ocurre con los agricultores? ¿Qué ocurre con toda esa población que tenía sus sectores, sus negocios? De repente o se los quitan, o vamos, se los revocan, o ya no tienen validez, o ya no pueden ganar dinero. ¿Qué ocurre con toda esa nueva población que ahora mismo no queremos y tampoco encaja bien en el nuevo modelo? Pues ¿qué hicieron? Estamos hablando de migración. La solución del gobierno fue la de promover activamente medidas migratorias para conseguir empleo y traer de vuelta moneda extranjera. En este periodo, la riqueza generada por los migrantes supuso una importante fuente de ingresos. Súper importante, sí. Sí, estaban nutriéndose de moneda extranjera, enviando cientos y cientos de miles de japoneses a Hawái, por supuesto a las nuevas colonias de Taiwán, a la península de Corea, que también tenían colonizada, a Manchuria y también a Brasil, Perú y Argentina. Estos especialmente los de Okinawa. La mayoría de los más pobres son los que se fueron a Brasil, Perú y Argentina y a otros países de América Latina. Entonces, en este periodo de cambio radical, pues hubo que salir del país. Recuerda un poquito al franquismo en España, la necesidad, ¿no?, de la fuga de cerebros y todo esto. Hay gente que vio el gobierno y dice, hostia, me tengo que ir de aquí antes que me pille, ¿no? Y sí, algo parecido, desde luego hay distancias enormes, culturales e históricas, pero bueno, esa presión, ¿no?, por migrar. No porque quisieran,
sino porque había que salir, no había nada que comer, básicamente, ¿no? No era un tema de mejorar la economía, era que no teníamos nada que comer, ¿eh? Bien, y ahora sigue con el siguiente, periodo de retornados. Claro, todo esto termina y qué puta mierda. A ver, aquí ahora. Vamos, dale. Sin embargo, terminada la Segunda Guerra Mundial y la pérdida de Japón ante el bloque de las fuerzas aliadas traería consigo la ocupación del gobierno japonés durante 7 años. Y aquí entraríamos en el periodo de los retornados. Esta sería la primera y última vez que Japón vería como una potencia extranjera toma el control del país desde su unificación en la era Edo. Sí. Hablamos ya de 1600. Es que Japón presume de ser un país que nunca ha sido invadido. Ha tenido momentos históricos en los que estuvo a punto de perder ante el imperio mongol, pero el kamikaze, ¿no? El viento divino les salvó las circunstancias de la isla. Bueno, es que es una isla, ¿no? Tiene unas fronteras naturales potentísimas y tiene fenómenos también naturales y desastres que son terribles. O sea, para los que vengan a invadir, si se topan con tifones o tormentas uy, lo van a pasar mal, ¿no? Entonces, ha tenido mucha suerte y presume de nunca haber sido invadido hasta que perdió la Segunda Guerra Mundial y durante 7 años el gobierno de Japón y el país perteneció al HQ, al McCarthy, a Estados Unidos. 7 años. Les dieron un curso de habilidades sociales y de reinserción social al emperador, lo mantuvieron en vida, no lo mataron, pero eso sí, le escribieron y reformularon la constitución, que el manuscrito original está escrito en perfecto inglés. Y de ahí se tradujo y se interpretó y se tradujo de una forma muy extraña, pero el manuscrito original está en inglés, ¿no? Bueno, ahí cambió Japón y el gran cambio fue que todo el dinero que estaba destinando al tema militar, ahora tenía que invertirlo en la industria, porque en Estados Unidos le dijeron, o te dedicas a la industria o te industrializamos a ti, señor emperador, tal cual, ¿no? Te hacemos... Bueno, empezaron a invertir en industria y es aquí donde entre 1955 y 1973 ocurre el milagro japonés. Todo eso que vemos en la economía, todo eso que hoy decimos, wow, Japón, Blade Runner, la película, los neones de Osaka, todo eso ocurre en este periodo de crecimiento impresionante. La gente teniendo hijos como conejos. El baby boom empieza aquí. Ahora bien, hablando de la migración, claro, todos esos que en el periodo anterior habían salido buscando oportunidades, o mejor dicho, intentando comer algo porque no había lo que comer ante el cambio tan convulso del gobierno, ahora deciden regresar a este Japón próspero que tenía trabajo, oportunidades. Pero ¿qué ocurre? Y esto es increíble y también tiene mucha coherencia con el sistema japonés, y es que en 1947 se aprueba una ley de registro de extranjeros que especifica que los retornados de antiguas colonias se consideran extranjeros. Se fueron japoneses a China, Manchuria, las colonias regresaron siendo coreanos y chinos. Les revocaron la nacionalidad, les quitaron los derechos y por este tema es muy difícil saber si la inmigración actual de 2 millones es de verdad previos japoneses con nacionalidad revocada o no. Porque es cierto que después de haber pasado 30, 40 años, ¿no? En ese país, en China, Manchuria, en Corea, hombre, ya han adaptado ciertas costumbres y el idioma incluso. Entonces regresan. Pero la frustración tremenda de estos retornados es que eran japoneses originalmente. ¡Se la quitan! Y esto es un punto que a nivel político es muy distinto, ¿no? De lo que ocurrió en Inglaterra, Francia y Holanda, cuando los retornados no se les revocó la nacionalidad, se les permitió residir manteniendo pues su nacionalidad inglesa, francesa, holandesa, ¿no? Sí, porque cualquiera diría que es una increíble especie de venganza ante los nacionales que tuvieron que salir a buscarse la vida, ¿no? Te has ido, pues ahora cuando vuelves ya no te queremos, ya no eres japonés. Eduardo Punset, ¿no? Ese científico que fue un cerebro fugado, ¿no? En la época franquista. ¿Imagináis que al regresar no tiene nacionalidad española? Tiene la catalana. Todos los vascos, que fueron muchos, que se fueron a América Latina, imaginaos que al regresar te dicen que ya no eres de Bilbao. ¡Ay, la hostia! Ahí va la hostia. La hostia. Bueno, yo creo que había un problema ahí. Y entrando ya, bueno, pues en lo que sería el último periodo antes de lo que nos ocupa, ¿no? En esta temática sería, bueno, el panorama migratorio en Japón a nivel legal se mantiene limitado hasta finales de los años 80 a los retornados.
Bueno, con las fronteras cerradas y permisos de residencia temporales para visitas esporádicas en misiones comerciales bajo circunstancias concretas. Esto es lo típico Sí. que vemos, ¿no? De las películas de los 80, en el que vemos a este americano que va a Japón y todavía vemos ese choque cultural tan brutal, ¿no? Que va a las grandes empresas para ver cómo funcionan. Bueno, pues esta sería Sí. esa época de ese Japón noir, ¿no? Que podemos ver en las películas. Bueno, Japón está próspero, ha crecido y tal, entonces vuelven los retornados, le revocan a la nacionalidad. Sin embargo, en los años 80 la industria japonesa ya empezaba como a necesitar más mano de obra. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? El primer sector al que se fueron a buscar mano de obra para las fábricas e industria fue a los campos, a las zonas rurales. Y era muy, muy interesante cómo las empresas montaban en las ciudades colmenas increíbles, los shataku, o sea, todo, imaginaos, grandes edificios residenciales que la empresa Mitsubishi, Toyota, estas grandes, ¿no? Actuales, lo que hacían era crear incluso todo eso. ¿Por qué? Porque se iban al campo, contrataban a todo el personal que veían, así tal cual, como un reclutamiento militar, exactamente igual, ¿eh? Igual, iban y, oye, tú, mira, te ofrezco vivienda en la ciudad de Toyota, no era Toyota en el momento, te ofrezco vivienda en Toyota, te ofrezco un trabajo, te doy garantías sociales, podrás tener hijos, etcétera, etcétera, puedes tener una vida. ¿Te vienes? Sí, 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 y así los captaron a todos en el campo y se los llevaron a las ciudades. Por eso vemos esas grandes, esos barrios residenciales con esos tremendos monstruosos, ¿no? Porque todo eso lo estaban financiando las mismas empresas que iban a reclutar a la gente, sin formación ni nada, ¿eh? Por eso les formaban en la empresa y actualmente se ha mantenido curiosamente este modelo de que es la empresa la que te forma y no la universidad, ¿no? Por eso van a la universidad a captar a la gente, los reclutan y luego es la empresa la que los forma, ¿no? Interesante. Bueno, se fueron al campo, pero pasaron los años y nuevamente se vieron en necesidad de mano de obra, porque la gente del campo ya no era suficiente. Y además los japoneses no querían hacer los trabajos llamados 3K, los 3K, porque son las siglas 3KKKK de tres palabras, que son Kitanai, Kitsui, Kiken. Que se traduce como sucios, duros y peligrosos. trabajos que ningún japonés quería hacer. Pues oye, tenemos trabajos 3K. Pero los japoneses no quieren hacerlo, ¿vale? En otro momento sí, los trajimos del campo, pero oye, ya tienen un estándar de vida que nos están diciendo que no quieren trabajar ahí, ¿no? ¿Qué hacemos? Ah, ¿recuerdas? Que por allá en el segundo periodo de migración se fueron 200.000, 300.000 allí al Perú, Brasil. Oye, ¿por qué no aprobamos un visado, pensó un político en 1989, que permita la entrada de estos ascendientes o descendientes de japoneses, los Nikkei, y que vengan a trabajar a los trabajos 3K? ¡Oh, fantástico! Aprueban un visado en 1989 y vinieron 300.000 migrantes de Perú, Brasil principalmente, se instalaron en los lugares donde había los trabajos 3K. Y si ni siquiera Hoken no tenían seguro nacional de salud ni nada, empezaron a trabajar, crearon un montón de problemas porque luego se enfermaban y no había, el sistema no les amparaba. Bueno, hubo un pitote legal porque no estaba la ley a la altura, ¿no?, de los migrantes que estaban llegando. Y bueno, les costó mucho. Actualmente ya tienen más derechos, pero fue un periodo durísimo para ellos, ¿eh? 300.000 migrantes regresan, se instalan en Japón para trabajar en los 3K. Ay, pero llegan los años 2000 y todo esto... no tenemos migrantes, ya no hay los trabajos 3K y tal, necesitamos más gente, más personal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Empiezan los dilemas de la población actual, ¿no? De crecimiento, pirámide invertida, industria que se queda sin mano de obra. Pero no tenemos ya más gente, no hay ni retornados, ni gente en el campo, las mujeres estamos intentando incorporar al trabajo, pero ya no hay más. Y luego la gente no quiere trabajar en todo esto. Así que, ¿qué hacemos? La estadística es abominable, fíjate, ominosa que dirían, ¿no? ¿Cuál es la estadística de Japón en los siguientes años, en el periodo actual en que estamos? Ahí está. Vale, según las estadísticas es que la población de Japón en 2020 era de 126 millones y se calcula que en 50 años, los siguientes 50 años, la población descenderá hasta los 87.000, un 30%
Sí. de la población actual habrá pasado a mejor vida. Sí. Claro, ¿por qué? Porque con un elevado porcentaje de población veterana, con mayor de 65 años, del 38%, y un aumento de la población migrante de hasta el 10%. Mucho tendrá que mejorar los avatares y todo esta, ¿no? Generación de vídeo, ¿no? Digital y tal con las inteligencias artificiales, porque todos eran viejos y viejas. Nadie querrá venir a Japón porque únicamente los veremos jóvenes en los vídeos creados por inteligencias artificiales. Es lo único que habrá de juventud. La estadística y los pronósticos puede que no se cumplan, casi nunca lo hacen, pero fíjate tú en Back to the Future, ¿no? Regresa al futuro, creo que no se cumplió mucho lo que estaban pronosticando, pero es cierto que hay que moverse. Es cierto que hay que moverse. Entonces, actualmente, ante esta necesidad tan incipiente, pues vemos cómo Japón está aprobando todo tipo de visados desde los 90, desde el 2000, que permite ya no al perfil de 3K, sino al perfil cualificado, que es el que se ha comprobado que hace que el país crezca. Porque ahora ya las industrias, como son de servicios, antes eran fábricas, ahora son servicios, ¿no? Que tienen que ofrecer a otros países, sobre todo digitales, pues necesitamos personal cualificado, ingenieros de software, ¿no? Programadores, diseñadores, gente ya con profesión cualificada, ¿no? Y esto es ahora el dilema que tiene no solo Japón, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, Taiwán, China, de poner visados y condiciones laborales atractivas y económicas para atraer a todo ese personal que permita crecimiento en el sector servicios, porque ya hemos hecho el shift de industria, del sector productos, manufactura, al de servicios. Y ese es el momento en el que tú y yo nos encontramos, teniendo que cumplir o complacer esas especificaciones del visado cualificado, porque no podemos acceder a trabajos 3K. Bueno, aquí hay un gran... Se puede acceder al trabajos 3K, no creo que a nadie le interese, pero hay una forma de acceder. No hablaremos de esto aquí, pero hay un visado para ello, ¿no? No es fácil, en cualquier caso hay que formarse bastante y hay que complacer las exigencias. Este es el filtro de trabajador extranjero, no de migrante, que tiene el sistema actual japonés. Bueno, esta es la historia, la breve historia de la migración. Y hemos expuesto estos 4 periodos, ¿no? De aislamiento, ¿no? Emisor, retornados y receptor, para que de alguna manera se pueda entender por qué en el momento actual la forma en la que se va abriendo las medidas, las políticas, no, bueno, están tardando mucho porque vienen de un modelo de aislamiento, ¿no? Y diría yo, lo que está flotando por aquí, porque en estos retornados que le revocaron la nacionalidad, ¿no? Esa cerrazón, no aceptar inmigrantes y todo esto para suplir estas carencias de la industria, yo apuntaría aquí a un tema que es, bueno, espinoso, pero es el de la pureza racial. Me da la sensación de que un japonés que se va al extranjero, de alguna manera piensan que se contamina y cuando regresa, el temor ante esas ideas para que les quite recursos políticos o, no sé, gestione de forma distinta al país, les da tal miedo que prefieren mantenerlo únicamente en la línea de sus élites y sus cosas, ¿no? Oligárquicas. Y ¿qué opinas? ¿Qué opináis? ¿Cómo veis el panorama? Está complicado. Aquí es como una cebolla, ¿no? Tiene muchas capas y de hecho vemos que, bueno, frente al problema de el desabastecimiento de ciudadanos, ¿no? De mano de obra, de trabajo, que al final es tema poblacional, lo que vemos es que a pesar de tratar de adoptar medidas, son medidas que a todas luces son escasas. Y vemos que cada medida que toman es un sí pero no, es decir, sí vamos a abrir, pero bueno, primero a los retornados, ergo son japoneses que antes no los considerábamos como tal, pero ahora sí, como vemos que no es suficiente, vamos a seguir tirando de los Nikkei, es decir, ya no son japoneses de primera generación, pero son japoneses de segunda o de tercera. Lo siguiente, bueno, como ya no nos quedan japoneses ni descendientes de japoneses que importar, Sí. lo que vamos a hacer ahora es pedir sí asimilar a trabajadores, pero trabajadores súper cualificados, es decir, vamos concediendo, vamos a decir, te vamos dando la mano, pero
a machas muy tirantes un poco. Es una especie de pulso. Ahora que lo comentas, es como si estuvieran gestionando una guerra y tuvieran que repartir recursos, ¿no? En plan, este pelotón se va a ir aquí, esta es la infantería, esta es la caballería, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? En vez de abrir y decir, bueno, vamos a dejar que venga la gente y luego ya responderemos a los problemas que puedan surgir, que es un poco como se ha hecho en otros países. Oye, mira, abrimos, necesitamos una migración masiva y después ya gestionaremos. Eso pasó en Alemania con los turcos, ¿no? Abrieron la puerta, venga turcos para acá, y luego la cerraron porque dijeron, estos son sitios. ¡Ostras! Aquí pasamos al otro extremo. Es decir, vamos a abrir un poquito la puerta y van a ir entrando, pero como estos que hacen cuando van seleccionando las ovejas, tú para aquí, tú para aquí, pues es un poco así. Es como si fueran sexando. Tú sí, tú no, tú sí, seleccionando, vamos, pasando un montón de cribas para ese sí final de poder importarlos, ¿no? Entonces, bueno, desde luego la sensación que da es que en algún momento empezarán a aflojar, pero también tenemos que tener en cuenta que el aflojamiento, en este caso, va a ir lleva problemas importantes. Primero en Asia. Efectivamente, la apertura que ha habido, porque ahora desde el lado occidental es así, ¿no? Muchas más decisiones para un occidental que para alguien que venga del sudeste asiático, ¿no? Es decir, ya no es esa pureza racial que decías, que sean descendientes japoneses o que tenga relación directa con nacionales japoneses, sino que la siguiente capa es que culturalmente sea lo más similar posible a Japón. Es decir, toda la zona asiática que rodea a Japón. Tienen tantas capas y van mirando con tanta lupa a ver quién sí, quién no, que es tremendamente complicado. Y así podemos entender un poco cómo a día de hoy, aún así, viniendo de países que diríamos, pero si venimos del primer mundo, venimos de Europa, de América, con un PIB bastante majo, venimos aquí y no queremos trabajar de barrenderos, sino que queremos, tener un nivel de vida alto, trabajar bien, venimos de una cultura trabajadora, con estudios, con tal, y aún así nos encontramos estas barreras que uno muchas veces pues no termina de explicarse, ¿no? Pues aquí tenéis la explicación, que sea lógica o no, bueno, ahí están vuestras opiniones, debates y temas. Esto invita al debate ante todo, así que uno vea esto bueno o malo, o yo qué sé, pues por supuesto, tu opinión importa y muchísimo más que nunca después de haber visto y entendido esta historia. Ahora sí que tienes el conocimiento para opinar sobre todo esto y apórtanos tu opinión. Gracias, Fase Dios, nos vemos en el siguiente debate, que será el modelo migratorio actual de Japón.